Esta es una presentación de ministeriosmci.com. Ministerios Cristianos Internacionales. Del control del área de la iglesia, del cuerpo. Es cuando nosotros como miembros tomamos nuestra propia responsabilidad. Y entonces comenzamos a mirar errores en el líder, errores en los cantos, errores en lo que sea. Comenzamos a mirar errores por todas partes porque de eso se encarga el enemigo, de eso se encarga el enemigo de nuestras almas, de eso es que está ocupado día y noche el príncipe de este mundo, de que nosotros quitemos la mirada de Jesucristo para ponerla en las debilidades de cualquier hermano o de cualquier hermana. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, la fe permanece. No importa lo que pase. Mire, aquí después de haber sido acuchillado, este hermano en la fe, de los primeros creyentes, de lo que ayudó a establecer la iglesia, de lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia, como el padecimiento. Entonces, viene uno, estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, que presenció los milagros de Jesús. ¿Y qué más le digo? Aquel Pedro que se levantó el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino y dio dones y hubieron maravillas y cada uno habló en las lenguas de aquellos que estaban allí, que podían escuchar el mensaje. Entonces, aquel Pedro también, como miembro de la iglesia, no como la iglesia en conjunto, como un miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, también le tocó padecer. Dice el 3, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro, y eran entonces los días de la cisma. ¡Wow! Agradó a los judíos que mataran a este varón. Agradó a los judíos porque le agradaba el mal, le agradaba todo lo que era contrario al amor de Dios. Estaban hechos para guerra, tenían unos corazones perversos aquellos hombres que estaban allí. Porque déjeme decirle, usted no tiene que ser cristiano para compadecerse del dolor de otra persona. Hay mucha gente que no son cristianos, que no son creyentes, o que tienen una religión contraria a lo que la Sagrada Escritura nos enseña, que es verdaderamente cristianismo. Y no están en ella, sin embargo, le duelen, le da dolor ver la muerte de una persona. No se agrada, tiene que ser un corazón muy perverso, un corazón muy malo, muy diabólico, como lo que tenían aquellos judíos de aquel entonces. Acordándonos que ellos fueron lo que pidieron. A lo mejor parte de aquellos judíos que estaban allí fue lo que pidieron, que querían a Barrabás en vez de a Jesucristo. Quiere decir que el corazón, para muchos que dicen, y he oído por ahí algunas doctrinas de algunos que enseñan y que hablan, que el corazón no existe. El corazón es un músculo. Sin embargo,
Las Escrituras hablan miles y miles de veces, podemos encontrar en las Escrituras el trabajo del corazón, el trabajo de la mente y del corazón pueden ser tan buenas como pueden ser tan malas. Y aquí agradó a esta gente que le quitaran la vida a este varón. Y como le agradó, entonces él quiso agradar al pueblo, porque los gobiernos viven de agradar al pueblo, los gobiernos viven del pueblo y el pueblo vive de los gobiernos. Entonces tienen que agradarse unos a los otros, tienen que complacerse. Y él vio que le agradó al pueblo. Dice, y tomó a Pedro, y habiéndole puesto, y tomándolo, ¿qué hizo? Lo puso en la cárcel, otra vez. Entonces ahora no solamente era un varón, iban a ser 2 varones que iban a estar fuera de circulación. Es tremendo. Como quiera el enemigo, quitarlo a usted y tenerlo fuera de circulación. Como quiera el enemigo, quitarle su testimonio cuando Cristo lo llamó, cuando Cristo lo salvó, cuando usted iba y salía y predicaba por las calles y decía, tienen que arrepentirse, y le decían, y qué lindo tú hablas, qué lindo tú predicas, ¿a qué iglesia pertenece? Y usted estaba seguro, y entonces usted le podía decir, mi iglesia queda en tal sitio, en tal lugar, mi pastor, mi pastora es tal y se llama tal por cual. Entonces ya usted le está transmitiendo a esa persona una seguridad que no tenía. Le está hablando de un terreno donde usted va a poder darle dirección. Pero qué triste para aquellos que se le pregunta y que pretenden, aún habiendo dejado la fe, porque amado, cuando usted abandona la iglesia, usted abandona la fe. Cuando usted se sale del cuerpo de Jesucristo, usted ha abandonado el primer amor. Usted ha abandonado su fe. Usted ahora está solo con el conocimiento. Usted puede estar conociendo muchos textos de las Sagradas Escrituras y lo puede estar aplicando, pero están vacíos, no están agradando a Dios, puesto que usted no la está mezclando con la fe. Y nuevamente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Claro. Claro. Pero el enemigo, los espíritus malos, ese yo, ese ego de ese yo sé lo que hago, yo sé a dónde voy, yo sé qué iglesia hago, a ese acusar, aquella iglesia está bien, aquel está mal. ¿Por qué no paramos de todo eso? ¿Por qué no decimos, déjame ver dónde estoy yo? Déjame ver dónde está mi fe. Entonces, los hermanos de ese entonces, la iglesia de ese entonces, no un miembro, nota bien, no un miembro, la iglesia de ese entonces se reunió. ¿A qué? A lamentarse. Déjeme decirle que si usted ora sin fe, es como hablar al aire. Cuando estos hermanos se reunieron a orar, y dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Wow. ¿Por qué Dios dijo, por qué nuestro Señor Jesucristo dijo, orad sin cesar? Porque en ese periodo en que usted cesa la oración, es cuando el enemigo aprovecha para proyectarse, para traer enfermedades, para traer problemas. Mire, la oración es la llave que abre todo candado mohoso, pero la oración tiene que estar acompañado a la obediencia. La oración tiene que estar acompañado a la palabra de Dios. Hay personas que me dicen, y la oración tiene que estar acompañado a la obediencia, al conjunto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted pudiera tener la fe, usted puede tener la fe que usted quiera. El grado de fe que usted me dice que tiene, y usted no tiene obediencia, déjeme decirle que usted no está agradando a Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que a Dios se allega, y cuando usted se va a llegar a Dios, cuando usted va a venir a Dios, cuando usted se va a presentar a Dios, cuando usted le va a presentar a Dios un hermano, una hermana, una dificultad, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un trabajo, una economía, un gobierno, porque hasta Dios nos manda a orar por nuestro gobierno. Cuando usted se allega a Dios, cuando usted se allega a Dios, es menester que usted se allegue con la fe que Dios quiere que usted se allegue a Él, no de la manera en que usted se quiera llegar a Dios. Usted no puede venir a Dios por su propio medio. Dios mandó que se le trajera ofrenda, Caín y Abel. Tome de las Sagradas Escrituras. Caín vino a traer ofrenda, Abel también. Uno vino a traer la ofrenda como Dios había decretado que había que ofrendarle, y el otro vino a traer la ofrenda de la manera en que él creía y de la manera en que él quería. ¿Y qué noticia le tengo? La que ya usted conoce, que no es nueva. Dios lo rechazó a él y rechazó su ofrenda. Quiera Dios que eso no nos acontezca a nosotros. Quiera Dios que cuando nosotros nos alleguemos a Dios, nos alleguemos de la manera en que Dios dice. Con la fe que agrada a Dios. Dice el 7, y he aquí el ángel. Wow. Wow. Parece que estas oraciones que estaban haciendo estos hermanos, había mucha fe. Fíjense, no estaban preparados. Ellos no estaban preparados. La iglesia, esta iglesia que estaba orando, esta iglesia que estaba haciendo una intervención divina, que estaba proyectando todo lo que ellos tenían, que en ese entonces era su fe, ellos mismos no estaban preparados para recibir lo que Dios le enviaba desde el mismo cielo. ¿Cómo la ve? A mí me ha pasado muchas veces. Yo me he visto en mucho peligro. Quizás un día pueda grabar mi testimonio de cuando me fueron a matar en Madeline, California. Cómo Dios me preservó la vida. Cuando me dijeron que iban a cortar mi cuerpo en 3 pedazos. Y le iban a enviar la cabeza a mi esposo. ¡Wow! Eran como las 2 de la mañana. Yo tengo la responsabilidad de un día, no muy lejano, venir y traerle ese testimonio a la iglesia. Y yo sé que a cada uno de ustedes le va a humillar. Estén pendientes de ese testimonio. Vale la pena. Si aquella noche yo no hubiera tenido fe, si aquella noche yo no hubiese tenido fe, yo no hubiera podido estar aquí hoy delante de ustedes. Pero yo tuve fe. Mucha fe que tuve. Dios la respaldó. Bendito. Dice, y he aquí el ángel del Señor sobrevino una luz resplandeciente en la cárcel. La luz resplandeciente en la cárcel. Habló con Pedro y le dijo a Pedro. Y Pedro no sabía lo que estaba pasando. Porque Pedro no, óigame, un Pedro que cuando se hundía, que tenía la experiencia ya de lo que es quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando decae nuestra fe. Señor, si eres tú, wow,
manda que yo camine sobre las aguas. Qué tremendo. Esto era para haberse quedado con esa fe y nunca más ver menguado la fe de Pedro. No pasó un segundo cuando la fe de Pedro menguó. ¿Y por qué menguó? Porque quitó la mirada. Quitó la mirada. ¿Qué pasó? Segundo de haber quitado la mirada, ya Pedro se ha pasado a mí. A lo mejor le ha pasado. Si no le ha pasado, es un momento para nosotros reflexionar, para nosotros meditar, para nosotros entender que Jesús no dijo por decir, que ninguna de las palabras que están aquí en las Escrituras, ninguna de las enseñanzas que Jesús dejara a la iglesia, la dijo por decirla. Que cuando Él dijo, vosotros no sois de este mundo, quiere decir que eso tiene una connotación muy amplia, tiene una connotación muy fuerte, tiene una enseñanza trascendental que trasciende al mismo cielo. Vosotros no sois de este mundo. O sea que la fe que nosotros tenemos que tener es una fe santa. La fe que nosotros tenemos que tener es una fe que viene del cielo. Es una fe celestial. No es a lo mundano. No es a lo de hoy. No es a lo que perece. No es a las cosas materiales. La fe que nosotros tenemos que tener es una fe que viene como cuando el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Nuestra fe tiene que ser una fe dada de Dios, recibida de Dios, y no solamente dada ni recibida, retenida con esa visión celestial, con esa visión espiritual, para creer que Dios es capaz de cumplir su palabra. El que a Dios se allega es menester que se allegue con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he tenido conversaciones con varones de Dios que han estado predicando, que han predicado el evangelio, pero ellos mismos no han estado preparados para ver lo que Dios obra por medio no del varón, sino de la palabra creída por ese. Oh, cuánto milagro he visto yo en tantos años de predicación, de cómo Dios usa, cómo Dios honra su palabra, cómo Dios sostiene su palabra, cómo Dios mantiene su palabra, cómo Dios mantiene a una multitud, a una iglesia que ahora está pasando por grandes dolores. Le han acuchillado a uno de sus miembros y el otro está en la cárcel, y en vez de esparcirse, en vez de tener miedo, en vez de entregar en pánico, vienen y hacen lo que la Sagrada Escritura le dice que haga: la oración. Amado, la oración mueve montañas. Y Dios desde el mismo cielo que está mirando aquel grupo de hermanos que está allí reunido, que está en representación de la iglesia, que es la iglesia, aquel grupo de miembros, estaba el hígado, estaba el ojo, estaban los oídos, estaba el pie, estaban las manos, estaba el corazón, estaba todos aquellos reunidos, clamando a Dios, pidiendo quién sabe qué parte qué miembro, qué parte del cuerpo era Pedro, pero que ahora lo tenían y estaba de una manera que estaba en estado de aflicción. Y ellos no se esparcieron. Ellos no dijeron, no. Si esto era Pedro,
que dice las Escrituras que la sombra de Pedro, óigame, esto está tremendo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces ahora, imagínense que ellos hubieran dicho, si eso es a Pedro y si eso es a Juan, ¿qué nos será a nosotros? Como hay muchos por ahí que están fuera de la iglesia. Señor, fuera de la iglesia en estos días. Yo conozco muchos y seguiré conociendo y seguirán habiendo, porque ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo de los espíritus inmundos, ponernos la debilidad de otro o hacernos creer que nosotros somos lo perfecto. Ese error es peor todavía, que nosotros estamos en estado de perfección y comenzamos a ver el error de aquel que predica y el error de aquel que predica. Yo he oído personas que dicen, yo me siento a mirar aún en la televisión y sé quién está bien y quién está mal, y la misma persona que me está hablando está fuera del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, está fuera de la iglesia, pero tiene la capacidad de juzgar a aquel que está mal. Pero ¿quién lo juzga a él? ¿Quién te está juzgando a ti? ¿Quién me ha juzgado a mí? Nadie tiene el derecho de juzgar, pero va a haber alguien que te va a juzgar un día, y es la palabra. La palabra de Dios nos juzgará. Dios a través de su palabra. Y yo quisiera que el día que tú vayas delante de nuestro Señor Jesucristo, vaya delante de Dios con nuestro Señor Jesucristo como abogado, como redentor, como salvador, tú hayas honrado su palabra en todo el contenido, no solamente en lo que ves terrenalmente. Vamos a hablar ahora en el próximo, vamos a hablar de lo que es la fe de algo que todavía tú no tienes en las manos, de algo que todavía tú no has visto, pero que tú estás orando a Dios por ello y que tú estás pidiendo a Dios por ello y que Dios se está agradando de tu fe y que el milagro viene en camino y que en este momento tú puedes doblar tus rodillas y pedir a Dios por tu hermano, por tu hermana, porque el milagro más grande que pueda haber es la salvación del alma de uno de nuestros familiares. Dios te bendiga, Dios te ama y por algo tú estás sintonizando nuestro programa. Amén. Así sea.